Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada en donde vamos a explicar cuáles son los campos de acción del trabajo social forense y las áreas en las que podemos desarrollar distintos tipos de peritaje social. Pero bien, para entrar en materias respecto de qué es el peritaje social, les puedo decir que existe, ¿no es cierto?, una diferencia importante entre lo que podemos denominar peritaje social o que podemos decir que es un informe. Hay una diferencia importante en el sentido de que el peritaje va a ser el resultado de un proceso investigativo que se va a traducir en un informe pericial social siempre y cuando este informe tenga, ¿no es cierto?, asociada las evidencias de respaldo, la documentación de respaldo que nos va a permitir afirmar alguna teoría respecto de lo que efectivamente estamos mirando, estamos teniendo una evidencia. A veces también se habla solamente de informe social cuando en algunos casos se realiza un informe en base a una transcripción, por ejemplo, o a una entrevista que se realiza sin mayor, digamos, documentación de respaldo o mayores evidencias. Entonces el peritaje va a ser todo el proceso investigativo que voy a realizar como trabajadora social forense para efectos de dar respuesta a los objetivos que se plantean para este informe pericial. Entonces, la definición que he desarrollado respecto de qué es el informe pericial social que hace una trabajadora o un trabajador social forense es este documento técnico que contiene los resultados de una evaluación de un trabajador o trabajadora social como parte de un requerimiento de los órganos jurisdiccionales o de investigación basado en una metodología de trabajo específica, según sea el caso, y bajo la lógica de la contrastación y las evidencias. Es decir, vamos a utilizar el método científico para poder desarrollar nuestros informes periciales sociales que van a ir acompañando, ¿no es cierto?, este grupo de pruebas que se ofrece en el contexto de un litigio judicial. Ahora, desde el ámbito práctico y la experiencia, podemos decir que existen varios, múltiples tipos de escenarios en los cuales las y los trabajadores sociales forenses podemos desarrollar nuestros peritajes. Y este campo de acción tiene que ver también con las materias del derecho. Por ejemplo, podemos trabajar y desarrollar pericias desde el trabajo social forense en el ámbito de familia, en el ámbito laboral, desde el área también del derecho civil y desde el derecho penal. En todas estas materias del derecho podemos ofrecer distintos tipos de peritajes sociales. Y, por ejemplo, acá van algunos ejemplos de objetivos periciales a los que podemos apuntar en nuestros informes y tiene que ver desde el ámbito civil, por ejemplo, el peritaje social o socioeconómico, en donde en el caso dado de que una persona sufra un accidente de tránsito, por ejemplo, podemos determinar el daño patrimonial que esa persona ha sufrido con ocasión del accidente. Y también podemos hacer un análisis respecto del costo de la reparación del daño causado con ocasión del accidente, por ejemplo, cuando un vehículo queda en calidad de pérdida total, yo puedo, ¿no es cierto?, hacer un análisis respecto de cómo el daño efectuado a ese vehículo está hoy día impidiendo que esa persona siga desarrollando su trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un ejemplo de el peritaje en materias del ámbito civil. Ahí tenemos algún caso, ¿no es cierto?, en el que nos tocó trabajar como equipo, en donde un grupo de hinchas de un equipo de fútbol acá en Chile iba camino a celebrar, ¿no es cierto?, el triunfo de su equipo, y este bus se volcó y fallecen lamentablemente 16 jóvenes. En esa causa lo que se buscó realizar fue determinar efectivamente el daño patrimonial
y en este caso también determinar el daño moral con el cual las familias afectadas por las muertes de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, sufrieron, ¿no es cierto?, esta pérdida irreparable, y en el fondo ahí lo que se buscó era una indemnización producto de la pérdida de este familiar. Y ahí se trabajó de manera interdisciplinaria realizando un peritaje psicosocial para determinar daño patrimonial y daño moral. Por otra parte, en las áreas de el ámbito de familia, en las materias de familia de derecho, podemos hacer en ese contexto distintos tipos de peritajes sociales. Por ejemplo, cuando es necesario fijar por primera vez una pensión de alimentos, cuando se puede también solicitar una rebaja o un aumento de las pensiones alimenticias. También en aquellos casos en donde se está, digamos, trabajando en un caso, en una demanda de divorcio y compensación económica, en aquellos casos también de donde se está solicitando el cese de la pensión de los alimentos, o se está discutiendo un régimen de relación directa y regular, un régimen comunicacional de visitas del padre, el progenitor que no tiene el cuidado de los hijos, con sus hijos, el cuidado personal o la guarda y custodia, o también aquellos casos de violencia intrafamiliar en donde esta violencia no es constitutiva de delito, ¿verdad? Porque si no sería materia penal. Entonces, en todas estas temáticas que están relacionadas con el derecho de familia, podemos hacer peritaje social, en donde el trabajo social forense es muy relevante porque va a ser parte, ¿no es cierto?, de las pruebas que se van a ofrecer en este litigio. Y como también ustedes sabrán, en todos los juicios se ofrecen generalmente pruebas documentales, pruebas testimoniales y pruebas periciales. Dentro de este grupo de pruebas periciales que los abogados y abogadas pueden ofrecer, está el peritaje socioeconómico o el peritaje social, dependiendo del foco en el que necesitemos hacer esta pericia. Por ejemplo, los objetivos periciales en este tipo de informes tienen que ver con determinar la capacidad económica de las partes y también determinar las necesidades de los alimentarios o de los beneficiarios de la pensión de alimentos. Determinar también, por otro lado, la capacidad económica o la variación, ¿no es cierto?, de estas circunstancias domésticas que hoy día están haciendo pertinente la solicitud de la rebaja o de la pensión de alimentos. También podemos hacer un análisis patrimonial respecto de cómo ha evolucionado el patrimonio de una persona al interior de un matrimonio o en el contexto de un matrimonio. Por otra parte, también podemos determinar las condiciones para la parentalidad, es decir, cuáles son, por ejemplo, las redes de apoyo con las que cuenta una familia para hacerse cargo de los cuidados y la protección de un niño o de una niña. Por otra parte, también determinar, por ejemplo, cómo ha sido la dinámica familiar de un grupo en el cual se está discutiendo, ¿no es cierto?, un eventual hecho de violencia doméstica. Si han existido, por ejemplo, exposición de los niños a estas dinámicas violentas o abusivas. También podemos referirnos a los factores protectores o a los factores de riesgo, y si existen o no ganancias secundarias en aquellos casos en donde, en ciertas ocasiones, lamentablemente sucede, y bastante diría yo, por lo menos aquí en Chile, que se realizan denuncias en donde lo que se busca es efectivamente, por ejemplo, anular o eliminar de la vida de una madre a un padre, o también ocurre que el hombre quiere anular de la vida de sus hijos a la madre, ¿ya? Cuando hablamos de eso, hablamos de ganancias secundarias en el sentido de que se inicia una demanda para conseguir, digamos, una ganancia que no es precisamente lo que el tribunal puede determinar. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el ámbito del derecho de familia, tenemos una multiplicidad de tipos de peritajes y una multiplicidad de objetivos periciales en los cuales nos podemos desempeñar como trabajadoras y trabajadores sociales forenses.
En otro caso, también en el ámbito penal podemos desempeñar distintos tipos de pericias, que también es un ámbito de trabajo muy interesante, muy importante para el trabajador y la trabajadora social que le gusta, ¿no es cierto?, que quiere involucrarse en el ámbito sociojurídico, en donde nuestro aporte va a ser muy relevante tanto para las personas que están imputadas de un delito como para las personas que están o han sido víctimas de un delito. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que están como imputadas en una causa, podemos hacer peritajes de arraigo social, en donde lo que es importante determinar allí son las redes de apoyo familiares o sociales que esta persona pueda tener, así como también determinar si esta persona tiene o no contagio criminógeno, para también determinar si es eventualmente posible que esta persona tenga mayor cercanía con el ámbito de la delincuencia, por ejemplo, y pueda reincidir en un delito, o definitivamente fue un hecho puntual que no nos habla necesariamente de que él tenga un contagio criminógeno y que pueda volver a reincidir en esta situación delictiva. También tiene que ver con los objetivos de determinar si existen factores dinámicos o estáticos relacionados con la delincuencia, que tiene que ver, por ejemplo, con la cercanía con la drogodependencia o el alcoholismo, por ejemplo, como un factor estático en la vida de la persona, es decir, que está de manera permanente ahí en la vida de esta persona, hombre o mujer, que está imputada de un delito. También va a ser importante el peritaje social en aquellos casos en donde se está investigando un abuso sexual infantil, por ejemplo, en donde tenemos que determinar cómo ha sido la dinámica familiar histórica de ese niño o de esa niña o adolescente. También tenemos que analizar cuáles son los factores facilitadores de esta dinámica abusiva al interior de la familia. Recordemos que este tipo de delito de abuso sexual infantil, lamentablemente, y según las estadísticas también podemos señalar que en un 80% de los casos son casos que ocurren de manera intrafamiliar, es decir, al interior de los hogares donde habitan estos niños con su grupo familiar. Entonces, va a ser muy importante determinar cuáles son los factores que facilitan esta dinámica abusiva y si existen o no factores protectores para poder rescatar, ¿no es cierto?, del peligro a este niño y a esta niña. También las ganancias secundarias, la misma situación que ocurre con los delitos de violencia intrafamiliar, en donde lamentablemente también en muchas ocasiones recibimos casos en los cuales la denuncia está basada en hechos concretamente falsos y que lo que buscan es alejar de la vida de un niño o de una niña a una persona que ya sea, puede ser el padre o la madre. Son casos que también van a ser muy importantes de trabajar en el ámbito del peritaje, porque vamos a aportar información muy importante a los tribunales, a los jueces, a los magistrados, que por supuesto no son especialistas en la materia y que necesitan de estas pruebas y en donde el peritaje es relevante para poder tomar una decisión. Ahí hay una sigla que dice EIB, que tiene que ver con la entrevista investigativa videograbada, que es una ley que está aplicándose, digamos, de manera muy incipiente en nuestro país, y lo que se busca allí es poder entrevistar a un niño y a una niña de manera única. ¿Para qué? Para que ese niño y esa niña no sean revictimizados. Y esta entrevista queda grabada en una video, ¿no es cierto?, en un video, para que todos los que están interviniendo en el caso, ya sean fiscales o defensores, puedan tener acceso a esta información y no tengan que volver a entrevistar a este niño o niña víctima de un delito de abuso sexual o eventualmente víctima. También podemos hacer peritajes sociales en materias del derecho penal que tienen que ver con la violencia habitual o la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, como quiera que se llame en cada uno de nuestros países, en donde vamos a determinar
¿no es cierto?, cuál ha sido la dinámica familiar histórica en esa familia, en esa pareja, en ese matrimonio, en donde lo importante allí va a ser rescatar cuáles han sido, digamos, de manera permanente en esa familia los factores que han facilitado la dinámica abusiva. También saber si los niños de la familia han sido expuestos a estas dinámicas, por lo tanto, también vamos a saber desde esa investigación si existen niños que han sido víctimas indirectas de esta violencia, por ejemplo, y también conocer si hay factores protectores o de riesgo que estén asociados a que estas personas que están siendo víctimas pudieran seguir o continuar en esta misma dinámica que los hagan ser víctimas, digamos, permanentes de esta violencia doméstica. Por otra parte, y también un ejemplo de otro tipo de peritaje en materias de trabajo social forense que podemos realizar y aportar para el ámbito del derecho penal es el peritaje de autopsia social. Yo no sé si ustedes habían escuchado nombrar de este tipo de peritaje, pero haciendo, ¿no es cierto?, una investigación en el contexto de un máster en trabajo social forense que estudié, que terminé hace muy poco, pude hacer una tesis relacionada con este tipo de pericia basado en mi experiencia profesional, en donde me ha tocado hacer investigaciones sociales desde el trabajo social forense relacionados en aquellos casos de parricidios, femicidios, por ejemplo, en donde lo que se busca allí es hacer un análisis retrospectivo e indirecto de la vida de una persona fallecida o desaparecida. Esta persona puede ser una persona adulta o niño o niña o adolescente. También en esos casos hay que determinar cuáles han sido o cuáles fueron los factores que incidieron o que facilitaron la muerte, el deceso de esta persona. Si existieron o no redes de apoyo y cuáles fueron los hechos de violencia en torno a la muerte de esta persona adulta o niño fallecido. Son casos bastante complejos, son peritajes de autopsia social bastante rigurosos y en donde la teoría ecológica cobra una relevancia bastante grande en el sentido de que la investigación debe ser ecológica, debe ser una investigación en donde cada uno de los sistemas o cada uno de los espacios en donde esa persona se desarrolló y creció deben ser investigados y abordados en nuestro peritaje de autopsia social. Todo ello le va a dar unos elementos muy importantes al juzgador, al fiscal, al tribunal, para poder también determinar cómo fue la dinámica familiar que incidió y que influyó en la muerte de esta persona. Y bueno, también desde el ámbito del trabajo social forense y de la realización de pericias, es muy importante poder determinar una investigación y realizar una investigación histórica, es decir, desde los inicios de una relación, por ejemplo, matrimonial, una relación sentimental de una pareja, en donde se dan hechos de violencia, por ejemplo, intrafamiliar o violencia doméstica, en donde generalmente se cometen muchos errores, sobre todo cuando empezamos en esta materia del trabajo social forense, en donde vamos leyendo los hechos que ocurren, el hecho puntual por el cual se inicia, por ejemplo, una denuncia, y algunos profesionales, algunos colegas, desde allí para adelante inician su investigación. Pero lo que yo les recomiendo siempre es que esta investigación debe partir desde el origen, desde los inicios de esta relación matrimonial, relación sentimental o de pareja, para poder dar cuenta efectivamente de cómo se han ido dando las dinámicas de violencia en esta relación. Por ejemplo, allí en pantalla ustedes ven un ejemplo ya de que en el año 2019 se inicia una primera denuncia en donde la mujer denuncia a la pareja, al marido, ¿no es cierto?, al esposo, al cónyuge, lo denuncia por violencia. Y después, en el año 2021,
hay una segunda denuncia en donde ella lo vuelve a denunciar a él por el delito de zoofilia, ¿ya? Entonces, bueno, uno dice ya hay dos denuncias, esta mujer denuncia nuevamente a este señor, que es su cónyuge, pero ¿qué pasa más atrás? Hay una historia atrás que no estamos mirando, y lo importante allí es poder efectivamente hacer una investigación retrospectiva, es decir, del pasado, de lo que pasó inicialmente en esta relación. Entonces nos vamos dando cuenta de que hay antecedentes que son súper importantes de tener en consideración para poder efectivamente construir una opinión profesional en el caso que nos toca estudiar. Entonces, empezamos a indagar más atrás en este caso y resulta que si nos vamos al origen de cómo se han construido las relaciones de pareja con esta mujer, con este hombre, empezamos a conocer, por ejemplo, que en este caso, en el año 2012, el ex marido de esta mujer la denuncia por violencia intrafamiliar. Después, en el año 2013, lamentablemente, conocemos de que la madre de esta mujer se suicida. Luego, en el año 2015, y una vez que ya había iniciado la relación de pareja con el señor que está denunciando ahora último, esta mujer se intenta suicidar. Y después, posteriormente, 2 años más tarde, su pareja actual, ¿no es cierto?, la sorprende siéndole infiel, situación que gatilla un episodio de violencia allí en donde ella lo agrede a él, ¿verdad? Pero es ella la que lo denuncia en ese momento. Él no la denunció porque, como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina también, es muy mal visto, ¿no es cierto?, para el género masculino hacer una denuncia en contra de su mujer por agresiones físicas, en donde a los hombres generalmente les da mucha vergüenza exponerse, en estos casos, a lo que pueda decir la policía al recibir este tipo de denuncias. Entonces, cuando yo le pregunto a él, usted dice que usted fue agredido por su mujer, ¿usted tiene algún tipo de evidencia que dé cuenta de eso? Y el señor me dice, sí, efectivamente tengo evidencia. Ok, entonces cuando empiezo a hacer todo este recorrido y nuevamente conozco los antecedentes de la causa, me voy dando cuenta que existen elementos importantes de conocer para tener una visión global y general del caso. Hay una primera denuncia que hace una expareja de la mujer en contra de ella, después hay un suicidio de la madre de ella, después ella se intenta suicidar, después existe una primera denuncia en contra de él por violencia y después una segunda denuncia en contra de él por zoofilia. Y entonces la evidencia dice que el señor había sido efectivamente agredido físicamente por su pareja. Ahí hay un ejemplo de la evidencia que yo solicito para poder efectivamente hacer una opinión profesional y construirla en base a lo que el método científico me pide, que es poder efectivamente comprobar y que no quepa duda de que lo que la persona está señalando es veraz. Por lo tanto, en nuestros procedimientos periciales, en nuestro ejercicio profesional, tenemos muchísimos retos que poder, digamos, sortear con eficiencia, con eficacia y con responsabilidad y ética frente a nuestro rol como trabajadoras y trabajadores sociales forenses, que debemos presentarnos ante un tribunal a dar una opinión profesional basada en evidencia y que por lo tanto éticamente tenemos una carga importante, porque lo que podamos decir dentro de un contexto de un litigio judicial, dentro del contexto de una audiencia en un tribunal, va a ser determinante para el futuro de una familia y específicamente de los niños y niñas que pudiesen estar involucrados en estos casos.
Entonces, ¿cuáles son estos retos tan importantes para la profesión del trabajo social forense, para este tipo de área profesional, este tipo de especialización en materias de trabajo social, sociojurídico o forense? Recordemos que el término forense es todo lo que dice relación con el ámbito judicial. Entonces, más que hacer simplemente un informe basado en un relato que no tiene contrastación, que no tiene triangulación, que no tiene evidencias, tenemos que hacer un trabajo profesional, tenemos que hacer un trabajo basado en el método científico, basado en las evidencias, y debemos salir, ¿no es cierto?, de lo que lamentablemente muchas veces oímos, de que las pericias sociales o los informes sociales son simplemente chismes o parte del sentido común, en donde lo que debemos hacer va más allá simplemente de transcribir un relato. Y por lo tanto, el desafío es realizar un trabajo profesional riguroso y con una ética que esté a la altura del trabajo social. Tenemos que validarnos como profesionales para poder estar dentro de lo que los tribunales solicitan como idoneidad profesional. Debemos estudiar, debemos especializarnos si nos gusta esta área de trabajo para hacerlo bien, para desarrollarlo con calidad. Debemos descartar las subjetividades cuando estamos desarrollando un informe pericial social, es decir, debemos acercarnos lo que más podamos a la objetividad, lo que va a estar dado por las evidencias y la documentación de respaldo. Hoy día las evidencias no tan solo son documentos formales o documentos legales, sino que también vamos a poder tener evidencias que hoy día nos van a dar también la tecnología, como por ejemplo los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos, los videos, los audios que podamos tener también como evidencias nos van a poder aportar, y en el caso del ejemplo que les ponía ahí recién, las fotografías también van a ser una evidencia relevante. Frente a los tribunales de justicia, tengo que aportarle valor a mi formación y por lo tanto definir cuál va a ser nuestra línea o nuestra área laboral definitivamente, para que no perdamos el tiempo, ¿no es cierto?, haciendo distintos tipos de pruebas respecto de lo que me gusta, sino que tratar de definir qué es lo que quiero para mi futuro profesional y desde allí para adelante perfeccionarme en un área. Mientras más especialistas seamos dentro de un área de trabajo, dentro del trabajo social, mejor valorados vamos a ser en el campo laboral. Por lo tanto, mi capacitación debe ir enfocada a mis objetivos, a lo que yo deseo desarrollar para mi futuro. Y por supuesto, practicar, hacerse asesorar por personas que los puedan ayudar para desempeñar correctamente el ejercicio profesional, ya sea en el área del trabajo social forense o en cualquier otra área del campo, del tremendo campo laboral que tiene trabajo social hoy en día. Así es que, bueno, para terminar mi presentación, feliz de compartir con ustedes en esta jornada, les puedo decir que el peritaje social es un insumo básico para la resolución de un conflicto judicial. Y también les puedo decir que al médico, al abogado, a un juez, le podrás contar una historia, pero nosotros y nosotras te vamos a visitar, triangularemos y verificaremos que todo lo que dices concuerde con lo relatado. Atentamente, peritos sociales.